Y es interesante después del programa escuchar llamadas, comentarios, recomendaciones, sugerencias para los programas correspondientes. No, muy contento, Ramiro. Muchísimas gracias, hermano presidente. Y bueno, este domingo una vez más estamos en el programa saludando, reitero, a toda nuestra gente también en el exterior del país. El día de hoy, presidente, vamos a tener una visita. Se trata del hermano Wilber Vilca López, ex director nacional de Tierras en el gobierno. Justamente el presidente Evo Morales nos visita esta mañana para hablarnos de este tema, del tema de las tierras. Ha escrito él un libro, se llama Tierras y Agropoder. Hermano Wilber, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ramiro. Presidente, gracias por esta oportunidad en esta casa radial y muy agradecido y para compartir contigo, Ramiro, y el presidente. Muchísimas gracias. Presidente, ¿le parece si comenzamos con este tema? El tema de las tierras. ¿Sabe? Conversando anoche del libro, qué aspectos importantes nos muestra este libro, que no es muy ampuloso. Es un libro además que tiene letras bastante grandes, digamos, para leerlo muy fácilmente. Nos decía que tiene una prosa muy fácil de entender también. Pero al margen de todo esto, el libro nos presenta mucha documentación que respalda las denuncias, gravísimas denuncias en relación a las tierras. Yo en conclusión decía, presidente, muchos grandes tachan de avasalladores a la gente que del occidente va hacia el oriente a buscar unas hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 50 hectáreas de tierra, pero en el país existen pocas personas que tienen millones de hectáreas y cómo se han hecho de esas tierras. Creo que habla de todo esto, hermano presidente, muy interesante el libro. La población boliviana estaba concentrada en el altiplano y valle. Desde adolescente me acuerdo perfectamente, había una confederación de campesinos. Durante el Plan Cóndor, ha llegado a 4 confederaciones. Yo leí el libro de Gregorio Iriarte, un cura cochabambino. Padre Gregorio. Sí. Hizo una historia del movimiento campesino boliviano. Había una confederación de campesinos que era parte del pacto militar campesino. Otra confederación de campesinos entendí que era manejado por las oligarquías. Y otra confederación de campesinos entre Cochabamba, La Paz, Oruro, eran anticolonialistas, aunque tenían diferencias entre cataristas y indianistas. No había SIDOP, no había CONAMAC, aunque las bases estaban. SIDOP, por ejemplo, los dirigentes de guaraníes, era como su cartera permanente dentro, CESUCB, cuando se unió, las relaciones internacionales, siempre para SIDOP, uno de guaraní, aunque no había sino para guaraní. No había SIDOP, pero para guaraní. No me acuerdo el nombre, un buen compañero, excelente compañero. ¿Cómo unió General Flores, Juvenal Castro, unieron estas 4 confederaciones? Espero no equivocarme, 79, ¿no? CESUCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, única. Ahí murió varias confederaciones. Las demás. Pero durante los tiempos neoliberales, los 20 años de neoliberalismo, habían 2. Uno, la revolucionaria, a la cabeza de Genaro Flores, y las federaciones departamentales únicas, y otra confederación, que inclusive funcionaba, su sede era en Maca, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Y empiezan tiempos mal llamados colonización, sí, que eran nuevos asentamientos. Yo permanentemente condenaba, cuestionaba, ¿cómo entre bolivianos vamos a colonizarnos? ¿Cómo los propietarios pueden ir a colonizar? Ese era nuestro comentario. Y por decir al trópico, estamos investigando, los primeros asentamientos que llegaron ha sido en 1932, 33, lunares, personas. Aquí habían 4 pistas, ¿no? En Todos Santos, Lauca, Chimoré y Puerto Villarón, eran pistas para confinar a dirigentes
o político de izquierda. Hasta ahora no puedo ver quiénes hicieron esa pista. No creo que sea el Estado. Casi estoy convencido, esas pistas han sido hechas por Alianza para el Progreso, programa del Imperio, ¿no? La zona de Cristal Mayo eran dueños de extranjeros, europeos, habían terratenientes, ¿no? Algunos compañeros que han sido, como llamado batarunas, dice, en 4 días llevan en caballo hasta Colombia, caminando, llevándose algunos productos. Entonces, repito, no había llamado ahora Confederación de Interculturales, no había sido. Entonces, van entrando al oriente, ahí vienen los nuevos asentamientos. Acá en Trópico había habido dos tipos de colonización, dirigida y espontánea. Del río Chapare, Villatoné, allá, espontáneo. Ahí pueden organizarse sindicalmente para poder plantar coca. Del río Chapare a este lado, el llamado Parque de la Diversión, a este lado, no podían organizarse sindicalmente, tampoco podían plantar coca. Algunos asentamientos de Chimoré iban clandestinamente a la reunión de la Federación del Trópico. Los primeros asentamientos, es que entraron mineros sobre todo, a la zona de Paracte y Cristal Mayo, pues entraron a Todos Santos. Yo creo que ha sido por la pista, porque no habían puentes. Había puente colgante en Villatunari, todavía hay algunos indicios. Sí. Entonces, de Todos Santos subían hacia San Miguel, Chipiriri, de Todos Santos a Chimoré. Se han expandido. Había general Federico Román, un cuartel en Chimoré, perdón, en Todos Santos, central Todos Santos, a central. De ahí el plan era hacer el camino hacia Cochabamba, planificar hacia la Santa Cruz, hacia Beni. Un mandato, ¿no? Y por eso tenemos un sindicato, General Román, en la central a San Miguel. Entonces, cuando ya vienen los asentamientos, llamado colonización, pues la gente ya se traslada del occidente del valle hacia el oriente boliviano. No había Yapacaní, no había San Julián. El movimiento indígena de Chiquitaní había pocas familias en el oriente boliviano. No había Asunta. Yunga sí. Irupana, Coroico, Chulumani. Esa región, eso sí es histórica, desde tiempos de colonia, ¿no? Ya la Asunta después, Alto Beni, Palos Blancos, son nuevas regiones que se crearon en la que el 70, 80 generalmente entró a estos asentamientos. Entonces, ahí viene, ¿no?, de las tierras. Lamentablemente, yo diría que en la dictadura de Banzer, aparecieron terratenientes, situación del oriente boliviano. No conocían de dónde a dónde era su tierra, pero ya tenían sus títulos, sus planos. Esa es la historia. Extensiones grandes, además, ¿no? Yo digo siempre, en Trópico, la fuerza sindical hizo la revolución agraria, sin participación del Estado, sin participación, ¿no?, de organismos que podían redistribuir la tierra. La mayor parte de la tierra estaba en manos de banqueros, de ganaderos, de militares, de cooperativas. He sido parte de eso. Yo, como dirigente de base del sindicato de Central Campesina 2 de agosto, tuve que reunirse con banqueros que venían con su título, empresarios con su título, pero no sabían dónde era su tierra, aunque en esa tierra ya estaban produciendo naranjos. Las naranjas criollas recién se cosecha después de 8, 9, 10 años. Habrán injertos en 2, 3 años. Ha cambiado la situación con la tecnificación. Entonces, cuando el compañero nos visita con su experiencia, cómo era la redistribución de la tierra en la zona en todo el oriente boliviano. Es muy interesante, presidente.
Y quisiera de repente comenzar con eso, hermano Wilber. Él escribe en su libro varias cosas que nos va a mostrar, pero me llama mucho la atención. Se les entrega tierras a gente que viene del exterior, terratenientes, ¿no?, en grandes extensiones, y a nuestros hermanos que vienen del occidente les dicen colonizadores si no se les permite. Pero le dejo en la palabra, hermano Wilber, usted tiene datos muy interesantes de esas personas, alemanes creo, que vienen hasta Bolivia y tienen grandísimas extensiones de terreno. Hermano Wilber, bienvenido una vez más. Sí, corroborando aquí al presidente la reseña que hacía, en el siglo XIX, en 1876, el gobierno de Daza, presidente, ya lo había entregado toda la confluencia del río Securé hasta la confluencia del río Chimoré, hasta que se una con el río Mamoré, que se hacen como aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, a un alemán, al alemán von Holten, en 1876. Se los han entregado el presidente Hilarión Daza, ¿no? Es decir, la colonización en el siglo XIX era tarea de las empresas privadas, de tal manera que estaban haciendo en África, en Asia, los alemanes, los ingleses, página 25, los alemanes, los ingleses estaban colonizando África, y de la misma manera en nuestro país, nuestros gobiernos estaban haciendo lo mismo, colonizando, ¿no? Y corroborando también al presidente de lo que afirmaba en la década del gobierno de Banzer, ¿no? Aquí el libro muestra, presidente, una dotación a una señora, Blancanieves, cooperativa Blancanieves, pero es la señora Blancanieves, de 50,000 hectáreas de tierra, una dotación. Perdón, ¿no? Te voy a cortar antesito. Estamos mostrando la imagen. Sí. Este es el mapa, ¿verdad? Sí, la dotación que le hicieron a un alemán, en 1876, al alemán Von Holten, alemán, que le dotaron. El gobierno de Hilarión Daza es la que le otorga esa concesión. A este alemán le dan todo el territorio que empieza desde el río Secure, de aquí el trópico, hasta llegar al río Mamoré. Mamoré. ¿Sí? Hasta el departamento y del dice desde las manantiales del río, ¿no? Es decir, desde las montañas, ¿no? Desde los nacientes. Desde las manantiales hasta es increíble, ¿no? Esa es la dotación de Hilarión Daza a este alemán von Holten. Este sería colonizador. Ese es el colonizador. Verdadero colonizador. Síganos. De igual manera, a otro colonizador lo hacen en Santa Cruz, la que ahora dicen como fundador del puerto Quijazo. Toda esa zona le entregaron a otro alemán también en Santa Cruz. Estamos hablando del siglo XIX. Ahora podemos hablar de la página 38, ¿no? Que el presidente decía hace instantes que el gobierno de Banzer otorgaba a diestra y siniestra títulos ejecutoriales, como dice el presidente, ni siquiera sabían dónde eran las tierras. Yo conocí, presidente, hace 2 años atrás a un exdiputado del MNS del año 1987. Víctor Paz había entregado 50 títulos a ese exdiputado MNSista, y él no sabía dónde eran las tierras. Dice que son en San Buenaventura, y quería ir a desalojarlos. En 2024 quería ir a desalojarlos. Él tenía los títulos firmados por Víctor Paz Extensor. Este es una resolución que lo muestra la dotación de 1974. Aquí está Blancanieves, ¿no? Blancanieves con 49,950 hectáreas. 50 los ¿Por qué desestados. no le han dado 50,000? Yo creo que un poco para avergonzarse, ¿no? Porque la ley era tan grande. El presidente dijo, antes en los congresos campesinos se denunciaba del por qué la vaca tiene más derechos que el ser humano, porque para cada vaca era destinado 5 hectáreas de dotación para cada vaca, y eso lo han llamado la carga animal. Cuando yo llegué a la presidencia, vinieron ganaderos de Santa Cruz y me han pedido 25 hectáreas por vaca. Un poquito, perdón la expresión, me hacía la burla. Sí. Ahora me doy cuenta por qué la carne de vaca es tan dura, que cada día tiene que trotar en 25 hectáreas vacas atletas. Claro, pues. Tanta extensión para una cabeza. Y en el valle, surcofundio, minifundio. Así es. La vaca tiene 25 hectáreas.
Ahora 5 hectáreas, 10 hectáreas ya era casi norma. Exacto. Claro, solo estaban pidiendo, queriendo justificar para cada vaca 25 eso era para engorde. Esta forma de acaparar tierras, ¿no? Exacto. Después la FES creo que hemos implementado, ¿no? Que no se cumplió lamentablemente. Exactamente. En el libro, presidente, yo lo llamo la era de la carga animal, ¿no? O sea, es decir, la vaca era más importante que el propio ser humano. Y ojo, la reforma agraria le entrega títulos agrarios a los campesinos del altiplano como parcelas de pastoreo, pero a la empresa agropecuaria del Oriente le entregan titulación general, así, por carga animal. Pero no eran empresas, es decir, eran gente que llegaba del exterior, seguramente con dinero, y se adjudicaban tan grandes extensiones. Decías tu hermano otro ejemplo, para mostrarle al público oyente, ¿no? Habían ex autoridades, creo que un ministro de Hugo Banzer Suárez, que se hace de 100.000 hectáreas de terreno, es decir, unos recibían del gobierno grandes extensiones de tierra que eran extranjeros y otros aprovechando el cargo que se hacen de terreno. Nuestros oyentes deben estar acordándose, en el 1992, cuando Jaime Paz Zamora, el papá del actual presidente, salió un escándalo tremendo. Un ministro de Estado de Educación de ese momento había recibido 100.000 hectáreas de dotación. Un poquito antes ya había recibido en 2 mesecitos de trámite 4.500 hectáreas de dotación. Luego dijo, ¿cómo pues con 4.500 me voy a quedar? Si puedo hacerme dotar. 100.000 más se hizo dotar. Era el señor Edín Céspedes, era ministro de Educación. Hicieron un gran escándalo y Jaime Paz lo retiró de ministro, ¿no? Y al país le dijeron que había renunciado a sus acciones de su empresa Bolibras y al mismo tiempo había vendido sus acciones del Bolibras. Pero 2 años más después, una comisión parlamentaria le entrevista al gerente de Bolibras, ¿no?, que era dueño Edín Céspedes. El gerente dice, nunca había renunciado a sus acciones, tampoco había vendido sus acciones. Es decir, el gobierno de Jaime Paz lo mintió al país. Mentido. Eso en el pasado, presidente, y a nuestros oyentes, en el pasado han ido dotando, regalando, cuadriculando, y mucho más antes igual, ¿no? Nos acordamos de un presidente que agarró el lápiz y decir, de aquí a aquí, llévate la tierra, es tuyo, ¿no? Hablamos de los famosos... Sí, yo le puedo mostrar aquí al presidente un mapa, ¿no? Del 74, por favor, un mapa. En este mapa, en este plano, ahí vamos a ver el del 74. Mire, fíjese, presidente, cómo era el plano de sus tierras de Branco Marinkovic. Dibujadito a mano, con reglita, y ahí abajito, a mano también selladito. Ese era el plano de Branco Marinkovic en 1974, del antiguo dueño que dice que él se ha comprado de don Abel Áñez Rivero. Ese está su expediente. En ese expediente se encuentra ese plano de Laguna Corazón. Y muy diferente, mire cómo está dibujado la laguna. Es como una especie de... Mire cómo está dibujada. Hacia arriba va como una cosa infladito. Y al siguiente cuadro, ¿podemos ir, por favor? Al siguiente cuadro. Vamos a ver, al siguiente cuadro, ¿no? Vamos a ver, ahí está la verdadera Laguna Corazón, está invertida hacia abajo. Y tiene forma de corazón también. Exacto. Y vamos a ver que en 1996, presidente, no había ninguna actividad pecuaria ni agrícola en 1996. En 1996, si no había ninguna actividad agrícola pecuaria, ¿por qué él ha insistido hasta 2025 de que es propietario total de la superficie total? Quiere decir que desde 1996, toda esa área que ahora es Laguna Corazón debería haberse declarado tierra fiscal, porque era asentamiento y actividad pecuaria y agrícola ilegal. Pero 2011 vamos a ver cómo, mire, ha aumentado ha arrasado con todo el bosque en el 2011. Por eso es que, si vamos a ir a la segunda lámina de la diapositiva, vamos a encontrar que en el 2007, ¿no? En el 2007 le dijo, pare un momento,
no tenías actividad pecuaria, no tenías actividad agrícola, entonces las actividades, los obrados del saneamiento van a ser anulados. El 2007 se anuló los obrados del saneamiento de Laguna Corazón. Pero, como le dije, ha incumplido y el 2011 ya ha arrasado todo. ¿Cómo se hace de tanta tierra, Branco Marinkovic? Es que falsificando documentos. Cuando vamos a ver los documentos, las fichas catastrales están en el 2001 a 2004. Las fichas catastrales, lo vamos a ver cómo lo tergiversan. Él dice que en Laguna Corazón, presidente, tenía 3.600 cabezas de ganado. 3.600. Dice que tenía caballos, dice que tenía puercos, canchones, pero ahí al lado vamos a ver una certificación del SENASAC, donde indica que en esos años, entre 2001 a 2004, él no tenía ningún registro ni de vacuna, ni de fiebre aftosa, de nada. O sea, tenía animales, pero nunca los ha hecho vacunar, nunca ha hecho... En realidad era mentira, porque ¿cómo es posible que 3.600 ganados puedan estar bajo monte? O sea, andaban trepando bajo el monte. ¿Cómo? Si no había ninguna actividad en la mapa satelital que estamos viendo, ¿no? Ahí hay una corrección, perdón si seguimos con la imagen, por favor. Hay una corrección. Esa es la adulteración ¿Este es un documento oficial? Que en la investigación, el 2007, se ha encontrado en los expedientes, y ahí han adulterado, han aumentado ceros, se han aumentado. O sea, ¿por qué esto, presidente, ocurría? Porque entre 1996 a 2006 las actividades del saneamiento eran privatizadas. O sea, una empresa privada hacía el saneamiento, presidente. Podemos ir hacia la parte de abajo. Está modificado. Lo han modificado. Lo han rayoneado. Y eso se lo han dicho, ¿no? Desde el Ministerio de la Presidencia en 2007, se lo han publicado. Esta es, mira, el expediente está, la costura del expediente está ahí en la esquina. Ese es un documento oficial. El expediente. Entonces, el Ministerio de la Presidencia, ¿qué hizo en el 2007? Se lo ha publicado en página completa de los periódicos para decirle: señor Blanco, usted ha falsificado todos sus documentos cuando ha hecho el saneamiento. Claro, cuando estaba realizando el saneamiento, lo vamos a encontrar que su correligionaria, compañera del partido y etcétera, está en la página saneamiento privatizado, ¿no? En el saneamiento privatizado vamos a ver que en esa época la señora Eliane Capobianco era directora del INSA departamental de Santa Cruz. Conocida el nombre, ¿no? Conocida. Y lo ha hecho favores con la empresa privada, ¿no? Que hizo el saneamiento, y cuando ya le tocó ser ministra de Tierras en el año 2020, se lo ha firmado la resolución. Aquí yo tengo, por ejemplo, el informe del Ministerio de Tierras, ¿no? Que le dicen en febrero del 2020, la señora Capobianco, se le dice: revisado el proceso de saneamiento del predio denominado Laguna Corazón, se establece que el mencionado predio acredita posesión agraria anterior a la vigencia de 1996. Pero estamos viendo la imagen satelital. En 1996 no había ninguna actividad en esa área. Ahora, me parece sumamente interesante cómo el señor Marinkovic multiplica su territorio, porque no eran 33.000 precisamente, ¿no? Eran, creo, 4.000 hectáreas. Mire, en ese plano que estamos viendo de 1974 tiene 896 hectáreas. Nada más, ese era su terreno. 896 hectáreas. Ajá. Y luego, ¿qué es lo que hace? Se había comprado un título de allá, de 28 kilómetros fuera del área, presidente. 28 kilómetros fuera del área. Su territorio, hablando, para poner un ejemplo, era en Chinaota. Él se ha comprado otro terreno supuestamente en Villa Tunari. Exacto. Y lo dijo: aquí le toca, aquí le cabe, ¿no? Y ahí lo han demostrado de que esa documentación no correspondía al área. Por eso alguien decía, tenían vacas voladoras, documentos voladores, porque han encajado, quiera o no quiera, a esa área. Y es por eso que se lo han anulado los títulos que querían encajarlo ahí. Pero como él siempre ha ido a la chicana, 2007 el gobierno se lo anula, 2011 se lo anula de nuevo, y luego va a procesos de revocatoria, va al proceso jerárquico. Es decir, quiero que anulen su resolución.
y lo ratificaban. Y este último con Lucho Arce lo... Y 2019 viene, 2020, mire cómo le dicen aquí en el informe, que tiene actividades desde 1996, que debe reconocérselo la superficie completa de lo que él pretendía. Y así le dan los 33.000 hectáreas en propiedad. Y de la segunda propiedad, presidente, que se llama Tierras Bajas del Norte, que está en el municipio de San José de Chiquitos, de 21.000 hectáreas, lo mismo, dijo 4.000 cabezas de ganado, no hay ninguna actividad, lo vamos a ver en las mapas satelitales, que en 1996, no había nada, no había ninguna actividad, está aquí en el libro, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Esto es lo que te decía, ¿no? Esta diapositiva, por favor. En esta diapositiva vamos a ver cuántos títulos tenía falsos y cuántos quería a la fuerza hacer reconocer como legales. Y en realidad le hubiesen reconocido, si es que estos dos títulos eran virtualmente legales, podría haberse quedado con 2.274 hectáreas y no con los 12.400 hectáreas, ¿no? Esas referidas a Laguna Corazón. Pero vamos a ver referidas a Tierras Bajas del Norte. En el libro lo estoy mostrando, ¿no? En el libro, en 1996, cuando se aprueba la ley INRA, Branco Marinkovic no tenía ninguna actividad en los 21.000 hectáreas, ninguna actividad agropecuaria ni pecuaria. Y de la misma manera el SENASAC le dice que entre los años 2000 a 2004, en el años que ha hecho el saneamiento con empresas privadas, no había tal 4.000 cabezas de ganado en Tierras Bajas del Norte. Tampoco habían 3.600 ganados en la propiedad Laguna Corazón. Esa es la prueba. Ese es un ejemplo de cómo algunos empresarios van ganando tierras de 800 a 4.000 a 12.000 y ahora 33.000. Es un solo ejemplo de los muchos. Ahora, Áñez, cuando entra después del golpe de Estado, ese es un dato sumamente interesante, presidente, y a nuestros oyentes. Cuando entra Áñez, se posesiona el día 12. El presidente Evo, ¿se acuerda, no? En esos días del golpe renuncia, Áñez asume el poder de manera de facto, se autoproclama, ¿no? Un militar le pone la banda y todo lo demás. A 2 días, ese es un dato muy interesante, si nos puede contar, Áñez distribuye tierras por doquier, o sea, chauchita las tierras y firma no sé cuántos títulos de propiedad. Eso es lo más paradójico, ¿no, presidente? Hasta donde sabemos, por prensa nacional, el 12 es posesionada, el 13 nombra su alto mando militar, policial, y el 14 ella ya firma títulos ejecutoriales para los ganaderos del Beni. Y los ganaderos del Beni son los que más ventajas han tenido. Es decir, en todo el año de la gestión Áñez se ha titulado 3.200.000 hectáreas de tierras. ¿En ese año? En esa gestión. 3 millones. 3 millones de hectáreas. De esas 3 millones de hectáreas, el 53% de esa total superficie le corresponde a noviembre. Pero de ese noviembre, de primer mes de gobierno, de noviembre, presidente, le corresponde la mayor parte, el 88%, al 14 de noviembre. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que al segundo día ya ella daba títulos a 166 ganaderos del Beni con superficies superiores a las 5.000 hectáreas? Entonces, eso es tremendo. Y hemos encontrado, Ramiro, y no lo tengo por qué tener miedo, lo hemos encontrado, una instructiva donde decía cambiar el nombre de Evo Morales por Yanine Áñez, así, con nota, así, instructiva, el 13 de noviembre. Entonces, uno se pregunta, al día siguiente ya estaba listo para hacerlo eso. Entonces, realmente es como algo ficcional, estimado presidente y Ramiro, todo lo que ha pasado en ese periodo que estamos hablando. Pues es como cuando entras al mercado, tú sabes que tienes que comer un pollito, no sé qué, directamente haces lo que estás pensando. Exacto. O sea, entra al poder y distribuye tierras a 160 personas. 166 ganaderos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Está devolviendo favores o qué hizo que le obliga a la señora Áñez dar tantos títulos a 2 días de haber asumido el poder de facto?
Increíble, increíble. Es peligrosamente, tremendamente esta situación, porque los datos están ahí. Y así distribuye. El golpe era para eso, es una prueba del golpe. Exactamente. Tenencia de tierra y no se respetaba la Constitución, ¿no? Y un gobierno de oligarquías, ¿no? De cómo acaparar bienes del Estado, bienes del pueblo, y sorprende este dato, yo no estaba informado. Felicitar al compañero por la investigación, pero creo que lo mismo hizo un hecho escandaloso de la tierra de Marinkovic, ¿no? Inclusive Lucho Arce estaba mediante la Procuraduría, ¿no? Contradores, ¿no? Procuraduría consolidando la tierra, ahí está ya la tenencia de tierra, ¿no? De Marinkovic, 32.000 hectáreas, no sé si se nos puede comentar algo. Sí, hay una complicidad, presidente, de allí, ¿no? Hay una complicidad tremenda, yo le pongo ahí en la diapositiva complicidad, porque fíjese, presidente, el personal, los funcionarios, los abogados, los jefes de unidad y los directores que habían hecho estos informes, por ejemplo, este informe que se lo he leído, ¿no? Ha continuado con el gobierno Arce. Al contrario, estos funcionarios han sido los representantes legales del señor presidente Arce y del viceministro de Tierras ante el Tribunal Agroambiental. Es lo más irónico y paradójico. Los funcionarios de Áñez estaban con Arce en tema tierra. Exacto, defendiendo, representándole sus abogados patrocinadores ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Agroambiental. Yo decía que la nueva derecha, otro argumento, otro elemento más para demostrar que realmente era la nueva derecha. Claro, y era todo un escándalo, ¿no? Cuando después salió el viceministro de Tierras, creo, y dijo, cuando estalló el tema de Marinkovic y sus 33.000 hectáreas, él fue y dijo, no, esto vamos a revertir. Exacto. Y parece que no se ha revertido al final. ¿Cómo se va a revertir si ellos mismos... yo te he mostrado aquí tengo, presidente, las dúplicas del presidente Arce. Lo único que le dicen es que sus magistrados, que sus autoridades definan lo que dice la ley. Eso dice, o sea, no han aportado en absoluto en el proceso contra Branko Marinkovic. Yo te los mostré, aquí los tengo, las dúplicas del presidente Arce y del INRA Nacional, mire, nos remitimos a los antecedentes del proceso de saneamiento remitidos a su despacho. Solo cito le dicen, y todo esto es discurso, porque no le dice nada. Mire, mire, nos remitimos a los antecedentes. Eso lo dice el INRA Nacional del anterior gobierno y también el abogado del presidente Arce ante el Tribunal Agroambiental. En otras palabras, tres cruces... y Branko Marinkovic aparece con sus 33.000... Y pese a eso, el Tribunal Agroambiental inclusive lo siguió anulando sus obrados del saneamiento. Y como Branko Marinkovic siempre se hace la víctima, porque dice, el centralismo me conculca mis derechos, soy perseguido político, todas esas cosas, se va al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional con este... magistrado, ex magistrado o autoprorrogado, Iván y Espada y el Gonzalo Hurtado le dan tutela, Ramiro, le dan tutela cuando incluso el agroambiental le dijo, no señores, ha hecho ilegalidades en el saneamiento. Iván Espada y Hurtado, eso no creo que sea gratis. No. Ahí, presidente, yo creo que no hay por qué tenerlo miedo, ¿no? Hay un dato que un director cesante me dijo, es sospechoso el viaje de estos dos caballeros y el viaje de Branko Marinkovic a Estados Unidos. Coinciden los viajes. Y pocos días después, aparece la tutela de estos dos señores favoreciendo a Branko Marinkovic. O sea, viajan Espada y Hurtado, eso se conoce. Sí. También Estados Unidos, Branko estaba en Estados Unidos. Estados Unidos. Los dos viajes coinciden. Días después, la tutela a favor de Branko, de estos dos señores. Ahora, hay, digamos, una muestra de cómo los grandes terratenientes, esos colonizadores,
Le preguntaba yo al hermano anoche internamente, ¿y quiénes tienen las grandes tierras? Creo que otro sector que tiene grandes extensiones de tierras son otros colonizadores reales, ¿no? Son los menonitas, me decías. Los menonitas, el grupo monasterios de la Unitel, Z1, los marchetis, los rodas. Es decir, es realmente peligrosísimo decir esos nombres, porque estos sí son gravemente poderosos, gravemente poderosos. Lo que yo le decía era que estos terratenientes están realmente compenetrados, aliados con las salas constitucionales. Las salas constitucionales, sobre todo del Tribunal Constitucional, creo que tienen una alianza así perversa para favorecerlo, aunque el Tribunal Agroambiental diga que hubo ilegalidades en el saneamiento de tierras. Lo grave, presidente, viendo un poco el problema social que en nuestro país hay estos personajes que tienen grandes extensiones de tierra, legal e ilegalmente adjudicados, ¿no? Son millones de hectáreas de tierra. Y cuando nuestros hermanos, a los que les llaman colonizadores, ¿no? Van a adjudicarse un pedacito de tierra, los votan, les dicen que son avasalladores de tierras. Creo que en algún momento alguien de la iglesia dijo también que son demonios que deben ser expulsados. Es decir, cuando van nuestros hermanos del interior del país a agarrarse un poquito de tierra, son detenidos, son aprisionados y son tachados de lo peor. Eso pasa en nuestro país. Sí, es por eso que yo en el libro lo digo, que es tan injusto que a los compañeros, a los hermanos productores de papa, productores de verduras, que quieren producir, ¿no? Los llaman, los tachan de avasalladores, pero ojo, alguien se pregunta, ¿acaso los agroindustriales, acaso Marinkovic produce tomate? ¿Acaso produce el papa? ¿Qué produce Marinkovic? ¿Dónde lo lleva? Entonces, cuando nuestros hermanos quieren acceder a 15 hectáreas, 20 hectáreas, ellos salen con todo para decir, nos están avasallando, pero no son sus tierras de ellos. Yo te contaba en algún momento en un comentario informal, te decía, esta es la superficie que pretenden hacerlo. Cuando llega el saneamiento, solo esta partecita, este 20% se han hecho constatar que están haciendo actividad agrícola y pecuaria, y el 70% no lo estaban trabajando. Y esas tierras tienen que ser y deberían haber sido registradas como tierras fiscales para el país, pero los terratenientes salen con un argumento. Es amparándose a sus derechos constitucionales. Dicen, el Estado me está agrediendo a mi seguridad jurídica. Entonces, todo el 70% de la superficie se queda como reservado de ellos. Y pasan 15 años en juzgados para tratar de recuperar ese 70% de tierras, y ahí entran los compañeros a solicitarse dotación y empiezan a decirles que son avasalladores, pero no son sus tierras de ellos. O sea, grandes extensiones de tierra en nuestro país están en manos de pocos propietarios, y cuando uno va a pedir, a ver, este pedacito de tierra, no, tiene su dueño, no tienes que tocarlo para nada, y si lo tocas, eres avasallador. Está en un proceso en Sucre. Y en Santa Cruz cesaron el INSA, no intervinieron. O sea, ¿qué más podrá pasar en este gobierno ahora? Muchísimas gracias, hermano Wilber. Presidente, sin un comentario final. Lo interesante del libro es datos históricos, ¿no? Como ya en República sigue la llamada, la verdadera colonización de los extranjeros. Si hablamos de algunos terratenientes del Oriente, son originarios, pero originarios contemporáneos, pero son los que más tienen derechos, que los originarios milenarios. Poco a poco hay que eliminar el término de colonización, es término colonial, tanto en lo territorial como también en la sociedad misma, ¿no? Colonización. Y la historia debería ser eso. Pequeños grupos ostentan el poder político, aprovechar el Estado, al pueblo, enriquecerse e ir a dominar con su plata.
con sus medios de comunicación, para defender supuestos derechos que son derechos obtenidos ilegalmente, robando, acaparando, concentrando la tierra en pocas manos. Esa es nuestra historia. Y va a ser importante que las futuras generaciones revisen esta historia, ¿no? Felicidades por el libro. ¿Cómo se llama el libro? Tierra y... Agropoder. Agropoder. Tierra y agropoder. El compañero Wilber Vilca López. Felicidades, compañero. Gracias, presidente. Un aporte para una nueva redistribución de la tierra. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, oportunidad. Manuel. Muchas gracias. Por si acaso, si quieren el librito, lo vamos a tener a la venta en la radio acá. Y si quieren preguntar internamente, también lo van a hacer para ver dónde más lo pueden comprar. Supongo que en La Paz, donde vive el hermano Wilber. Tiene una fotografía muy interesante, presidente, ¿no? Como gente, ¿no?, arrancando la tierra. Es muy gráfico, ¿no? Y marca mucha profundidad en su contenido y mensaje, ¿no? Manos arrancan. De un artista inglés. ¿Ah, sí? Sí, no es mío. Bueno, muchas gracias, hermano Wilber. Muchísimas gracias. Bueno, hermano presidente, primera parte muy interesante con datos sobre quiénes tienen tierras y cómo a nuestros hermanos que quieren un pedacito nos tachan de avasalladores, terroristas y todo lo demás, cuando ellos tienen millones de hectáreas en tierra, como lo han obtenido, legal y ilegalmente. Así lo tiene, así está nuestro país, como usted decía. Presidente. Ahora, en el gabinete, los supuestos, no supuestos, ¿no? Los que tienen que otorgar títulos, tierra, no es al pequeño productor, no es al mediano, sino a los grandes. Informan, comentan algunos exportadores de madera, ahora supuestos defensores del medio ambiente, una enorme contradicción. Yo decía, en los 20 años del neoliberalismo había Ministerio de Asuntos Campesinos y ahora elimina al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Es peor que tiempos neoliberales, que eran asuntos, bueno, por lo menos eran asuntos, no eran derechos. Si analizan profundamente estos cambios que está haciendo el gobierno. Sí, definitivamente. Bueno, presidente, si me permite cambiarle el tema, presidente, para hablar se vienen las elecciones subnacionales, ¿no?, en nuestro país. Bueno, hay una locura en los distintos departamentos, la elección de candidatos, agrupaciones ciudadanas, municipales, departamentales, partidos nacionales. Es un derecho de todos. Candidatos por aquí, por allá. Es interesante escuchar y evidentemente también es un derecho democrático participar en las subnacionales, repito, algunas alianzas, algunos acuerdos políticos, elecciones. En caso de nuestro instrumento político, claro, cuando las bases eligen, siempre hay diferencias, ¿no? Por aquí, por allá, todos se postulan y a veces no reconocen cuál es el mejor candidato, la mejor candidata. Es el debate. Hoy día, ¿cuántas concentraciones, cuántos cabildos, cuántas reuniones ampliadas habrán para elegir, estar puliendo, esperando el día de la revolución, 18 de diciembre? Ya llega, ¿cómo va volando el tiempo? Es este jueves que viene. Este jueves. Sí. Creo que desde Oruro nos ganó hacer un pequeño spot. No sé si podemos escuchar, a ver. Tenemos un spot, ¿no?, bueno, nosotros hicimos un spot ya más antes, el spot oficial. Sí, escuché. Y de Oruro hicieron algo muy bonito. A ver, vamos a tratar de compartir, si tenemos por ahí el spotcito que está también en nuestra página, en la página web. Si me da un poquito más de tiempo. El 18 vamos a tener esta gran concentración, presidente, que significa el Día de la Victoria, ¿no? El día en el que organizaciones indígenas y campesinas logran finalmente llegar al poder. Mira, en mi evaluación de la situación política desde la fundación de la República, saludamos la presencia de gestión pública de Andrés Santa Cruz Calahumana, el primer presidente boliviano, ¿no?,
Primer presidente de Bolivia, Simón Bolívar. Segundo presidente, Antonio José de Sucre. Después de que las oligarquías la expulsan de Sucre, Simón Bolívar da su nombre por Bolivia. Sucre, su apellido por la capital. Los apellidos no. Apellido de Simón Bolívar. Primero, no sé cuántos días se llamaba República Bolívar. Sí, el primer nombre. Cambiaron. La República de Bolívar. Y la Asamblea o el Congreso de entonces nombraron a Andrés Santa Cruz Calahumana como presidente, después de que expulsaron a Antonio José de Sucre. Y Velasco, el vicepresidente. Andrés Santa Cruz Calahumana estaba en Europa, España creo, y asume la vicepresidencia hasta que vuelva Antonio José de Sucre. Ese tiempo, yo veo que Bolivia estaba muy bien. La moneda boliviana regulaba la moneda regional. Y después del golpe, Andrés, el golpe de Estado empieza desde Chile, encabezado por la oligarquía, se suma la oligarquía boliviana, ahí terminó. Ahí se acabó un Estado. Ahí viene el Estado colonial, ahí viene el Estado impostor, ahí viene el Estado fallido finalmente. En algún momento, Tata Vélez, hay que reconocer, con golpe de Estado, a ver, Buch, Toro, Obando, JJ Torres. El MNR, repito nuevamente, para mí no ha sido revolución, sino se sumaron al levantamiento de los campesinos contra los terratenientes, quechos, a la cabeza de quechos y aymaras, y mineros contra los varones del estaño. Hochel, Aramayo y Patiño, para las nuevas generaciones. Las mineras estaban en manos de 3 personas, Hochel, Aramayo y Patiño. Y ahí se sumó momentáneamente, pero bajo la presión del pueblo. Para mí no era ninguna izquierda, tal vez a esa lucha, a esa rebelión, a esa sublevación del pueblo se suma el MNR. Golpe de Estado. ¿Qué partido de izquierda ganó en Bolivia? No veo. Respetamos, saludamos al Partido Comunista. Marcelo Quiroga Santa Cruz estaba creciendo, le mata y se acabó. Parece que en la América Latina cualquier movimiento político gira en torno al liderazgo. No me gusta, pero es así. Te estoy poniendo ejemplo. Si no hacían desaparecer la dictadura militar en Bolivia a Marcelo Quiroga Santa Cruz, Marcelo había llegado al gobierno. Ahí acabó. Eso sí, era de izquierda para mí, socialista. En 69, espero no equivocarme las fechas, él ostentaba el Ministerio de Minas y Petróleo, cuando encabezó la nacionalización por segunda vez a la cabeza de David Obando Candia, ¿no? La segunda nacionalización como presidente militar. 72 golpes de Estado, bueno, es la gran historia que tenemos. Y UDP, MNR, Partido Comunista, y finalmente el MIR, ¿no? Ganaron. ¿Cómo terminó? El MIR, estando en gobierno, vicepresidente en UDP, Jaime Paz Zamora, se ha dividido en 3 partes. MIR, Movimiento Bolivia Libre, derecha, socialdemócrata, yo diría, en europea, un partido en base a las ONGs. No hay ONGs, no hay ese partido, en base a la plata. Y Emir Massa, de Malta Regadilla, queda un pequeño grupo de izquierda, de ese Emir, ¿no? Después nadie. Después de tantos años, a 180 años, un verdadero movimiento político, a la cabeza del movimiento indígena, ganamos 18 de diciembre las elecciones, con 54%, 53 redondeados, 54%. Y ese movimiento político, a la cabeza del movimiento indígena, 14 años. Otra pregunta, 14 años. ¿Qué faltaba? Ayer escuchaba al presidente Rodrigo Paz, el gobierno Arce nos dejó sin plata, ni plata para el repuesto de los helicópteros. Quiero recordar al pueblo boliviano, a nosotros nos han dejado un estado con un solo helicóptero, Lamita, monomotorcito, mal estado, blanquito.
Era interesante viajar. Viajaba como temblando, me encantaba. Pero me han prohibido viajar monomotor. Igual viajamos, no teníamos. Aunque debo reconocer, hermano Hugo Chávez nos prestó 2 Super Pumas para hacer gestión. Esta inundación llegó, Brasil, Lula nos mandó helicóptero para atender en el oriente boliviano, en Beni. Argentina nos mandó para ayudarnos, hasta Chile, hasta Perú. Cuando uno hace gestión, nos cooperamos, nos ayudamos. Estar quejándose, no me quejé, pero quiero que sepa, ¿por qué? Una buena parte de las Fuerzas Armadas siguen apoyando, por lo menos reconociendo la gestión de Evo Morales y al movimiento indígena. Ese Estado colonial, a los Paz, entonces hablaremos del Paz, si ellos hablan del MAS, hablaremos del Paz, Víctor Paz, Jaime Paz, ¿no? Víctor Paz desde el 52, el MNR con las dictaduras militares, Jaime Paz con el tiempo de UDP, con la 21.060, privatización, Víctor Paz, Bolivia se muere, ¿no? 89, Jaime Paz Zamora con Doria Manina, por semana privatizar empresas, 10, 20 empresas por semana, por favor. Los Paz, entonces, ¿con cuánto nos deja? Con un helicóptero. Y el movimiento indígena deja al Estado con 25 helicópteros, ¿no? Incluso policía, 2 helicópteros para dar seguridad. Helicópteros de entrenamiento, de transporte. Cuando nos prestó 2 helicópteros Super Pumas Venezuela, yo decía, ¿cuándo vamos a tener estos Super Pumas? Y nosotros compramos 4 o 6 Super Pumas, ¿no? Para defensa civil y también para la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente, algunos militares me dijeron, no hay plata para repuestos. Y no echa la culpa a Evo Morales, sino al golpe de Estado con la Áñez y Arce. En 6 años como destrozaron. Eso no es motivo de quejarse, sino recordar más bien estos datos históricos. Había un debate, ¿no?, entre la Fuerza Aérea Boliviana y el Ejército. Como la Fuerza Aérea Boliviana, la Fuerza Aérea, no tiene equipamiento, no tiene helicópteros para hacer especialidad en manejo de helicópteros, de ir a Estados Unidos. Nosotros en una escuela acá compramos, me acuerdo cuando iba al aniversario del Colegio Militar de Aviación Santa Cruz, papás, mamás me gritaban, Evo, presidente, avión de entrenamiento. Al año siguiente compramos unos 9 avionetas de entrenamiento, contento, feliz. Compramos el helicóptero de entrenamiento, feliz. Más bien venían de Venezuela, de otros países, de Panamá, acá. Se especializaban como pilotos en ala fija y ala rotativa. Y nuestro gran deseo era también que vengan de los países del Caribe, ayudemos. Que vengan algunos que estudian como beca, después que sean pilotos para prestar servicio a su país. Ese es el plan que teníamos. Entonces, esos 20 o 40, 50 años del Paz, ¿qué? ¿Cómo nos dejaron? Eso es la verdad. No estoy mintiendo. Hasta el último. Hay un videito muy interesante, ojalá lo podamos conseguir, presidente, de un reportaje, El Gran Robo se llama, ¿no? Y en ese videito muestran cómo, eso que usted hablaba, ¿no? Cómo comienzan los procesos de privatización justamente en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Y es medio paradójico, ¿no? Su partido se llama Movimiento de Izquierda Revolucionario, un nombre que cualquiera diría, pucha, esto es un movimiento realmente izquierdista. Para nada, ¿no? Un movimiento de izquierda privatizador, ¿no? Totalmente derechoso, lo que al final nos ha mostrado el gobierno de Jaime Paz Zamora en alianza con Hugo Banzer Suárez, con la ADN en el año 89. Creo que es esto, ¿no? Si podemos ver a partir de del minuto 13, creo que si mal no recuerdo, ¿qué hace el gobierno de Jaime Paz Zamora y cómo está vinculado, por ejemplo, Samuel Doria Medina? ¿Podemos verlo si está listo? Adelante, por favor, adelante. En 1989, Jaime Paz Zamora, sobrino de Víctor Paz, se postula para presidente por el MIR. El proceso de privatización, que es el primer proceso de la enajenación, empieza con Jaime Paz Zamora. La enajenación es la forma en la que los gobiernos neoliberales aniquilaron las empresas públicas. Había 3 fórmulas: la privatización, la capitalización y el cierre de las empresas públicas.
La privatización, que es la venta directa de las empresas públicas, sobre todo de las pequeñas y medianas, pertenecientes a los ministerios, a las prefecturas, las cortes y los municipios. Las cortes es una abreviatura para referirnos a las corporaciones de desarrollo departamentales. O sea que se crearon estas corporaciones para propiciar el desarrollo social, económico de los diferentes departamentos. Y Jaime Paz Zamora, a través de un decreto, dispone que todas las empresas de todas las corporaciones de desarrollo sean privatizadas. Ahí se destaca un personaje, desde mi punto de vista, nefasto. Samuel Doria Medina. Y él decía hay que aplicar la política bonsai al Estado boliviano. La técnica bonsai, así la llamó Doria Medina, es una alegoría, como si las empresas del país se trataran de una planta. Dejarlas chiquitas para que por sí mismas dejen de funcionar. Asfixiarlas, cortarles todo, las inversiones, los gastos corrientes, las prestaciones, los salarios. Su explicación pareciera tan técnica, pero sus consecuencias fueron desastrosas. Entonces decía, todo se va a privatizar, absolutamente todo. Yo recuerdo algo que está escrito en un libro, escribió Doria Medina, y él asistió a una reunión del Club de París. Y ahí se comprometió y dijo, porque está la cita en este libro, en un lapso de 2 años no encontrarían una sola empresa pública. Todas las empresas públicas de Bolivia habrían sido privatizadas. Las declaraciones de Doria Medina en esta cumbre lo que hicieron fue ofrecer a Bolivia en un escaparate, para quien quisiera comprarla. Hay que mencionar que varias de las empresas de las corporaciones de desarrollo no estaban en las ciudades capitales, sino estaban en el área rural. Y el cierre o la privatización, ¿no?, la venta de estas empresas, de las corporaciones de desarrollo, fomentó de alguna manera esta migración de personas que vivían en el campo hacia las ciudades, con las consecuencias que todos conocemos. En el caso de Tarija, se ha considerado la privatización de la fábrica de cemento El Puente. En el caso de Chuquisaca, la privatización de Fancesa. En el caso de Potosí, la privatización de la línea aérea imperial. En Cochabamba, se privatizó un servicio básico, el servicio del agua. En el caso de la fábrica de hilandería de Santa Cruz, es una empresa en la que el Estado gastó $70 millones, pero para su venta la pusieron en $7 millones, pero no la venden en 7 millones, sino en $4 millones, es decir, por debajo de su valor referencial de venta. En Pando, la privatización de la fábrica de cerámica roja. En el Beni, la privatización de la empresa nacional de la castaña. Y en La Paz, la privatización de la fábrica de vidrio nacional denominada Fambiplan. En el caso de Oruro, la privatización de la terminal de buses como del hotel terminal. En esta investigación se ha tomado un caso específico. Las plantas industrializadoras de leche fueron creadas a partir de 1960 para combatir la desnutrición infantil. Decidieron, en el gobierno de Jaime Paz, privatizarlas todas. Las protestas sociales lo evitaron por varios años, hasta que lo consiguió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las 2 PIL más grandes fueron vendidas en paquete a una empresa peruana. Estas empresas valían casi $13 millones. Gloria consigue comprarlas en 8 millones. La empresa decidió poco tiempo después importar más y más leche en polvo de Perú, en lugar de comprar a los productores locales. Por esta razón, los productores nacionales sufren las consecuencias y los precios aumentan en forma paulatina. Aquí está, un pequeño extracto de ese documental de 1 hora y un poco más de duración, El Gran Robo. No han perdonado nada, presidente. Hasta la terminal de Oruro, ¿no?, que era una de las mejorcitas, ha sido privatizada, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ustedes recordaba a Víctor Paz Estenssoro, y el Bolivia se acuerda también, nos decía, bolivianos, el país se nos muere. Hace una cama, ¿no? Hace el argumento fundamental para decir Bolivia no tiene plata, como ahora lo dice el presidente Rodrigo Paz, para que después venga el presidente Jaime Paz Zamora y comience la privatización. Cuando el 21 sobre 60 cierra las minas, acabar con la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, era el que tenía convocatoria para combatir los modelos neoliberales, ¿no?
compensando $2.000 por año trabajado, y lamentablemente la mayoría de los mineros acoge eso para abandonar las minas, vaciar las minas, ¿no? Y ya, como no hay una fuerza social, lo deja a su sobrino Jaime Paz para que continúe con la privatización. La linda alianza, tío y sobrino, o Todo los en Paz. familia, todo en familia. Todo en familia. Los Paz. ¿Y qué resultado dejó eso? Más del 60% de pobreza, 38% de extrema pobreza. Nosotros dejamos con menos del 12%. Ahora algunos están demostrando que se ha vuelto eso, después del golpe de Estado. Primera vez el Estado se asiente en Bolivia, especialmente en temas de salud y educación, en los 14 años. Y claro, cuando sigue hablando de 12 años, ¿no? 20 años, no quisiéramos explicar en detalle, nos faltan algunos técnicos, podemos demostrar técnicamente cómo ellos privatizaron, cómo asaltaron, cómo saquearon Bolivia. Aliados con las dictaduras. MIR nace con Jaime Paz Zamora para combatir, acabar la vida de Banzer con guerrillero. Claro, eran guerrilleros. Su hermano murió justamente así, ¿no? Y después salía con Banzer le hace presidente a Jaime Paz Zamora. ¿Cómo dice su famosa frase? Los ríos de sangre, el cruce de los ríos de sangre por la patria, algo así. Cuando salía con Entonces, son los que usan al pueblo, hasta las armas, para después servir al imperio, ¿no? Entonces, yo veo que... y ahora, a ver, rápidamente, el tema del movimiento indígena, el fondo indígena. Me acuerdo perfectamente, en 1991 he sido invitado por Rigoberta Menchú a Quetzaltenango, Guatemala, a preparar los 500 años de resistencia indígena y popular. 1991, empezando como dirigente. Y creo que era una referencia, porque me invitaba permanentemente a eventos internacionales. Quetzaltenango debatimos, ¿qué hacemos justo a 500 años? ¿Por qué 500 años? Del 12 de octubre de 1492 al 12 de octubre de 1992 son 500 años. ¿Preparar qué? ¿Qué tiene que ser Estado para reparar tantos daños económicos, culturales, de saqueo, hasta de genocidio, de exterminio? Y ahí planteamos tres cosas. Primero, decenio de los pueblos indígenas, que se declara en Naciones Unidas, decenio de los pueblos indígenas, como 10 años de cumpleaños. Esos 10 años, como compensar, reparar del saqueo, ¿no? De cómo, ayudar, ¿no?, al movimiento indígena, inversión pública. Yo decía, especialmente en salud y educación y en los servicios básicos, porque en el campo no conocíamos ni luz, ni teléfonos, menos agua potable. Y primero. Segundo, debe crear Naciones Unidas un fondo indígena. Y tercero, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Porque Rigoberta Menchú, una dirigente histórica, espero no equivocarme, su casa ha sido quemado por gobiernos de la derecha de Guatemala, ¿no? Con la embajada de España, pues es una larga historia. Toda su familia perseguido, su papá o su hermano matado, ¿no? Porque el movimiento indígena, quichés, quichaqueres en Guatemala se rebelaron. Una sublevación para que se respeten los derechos del movimiento indígena. Admiro la lucha del movimiento indígena de Guatemala, la CUC, Comité de Unidad Campesina de Guatemala, CONAVIGUA, la Confederación de Nacional de Viudas de Guatemala. Sus esposos en la lucha mataron y se organizaron para sobrevivir. Era interesante conocer esas luchas. Entonces ahí nace tres cosas, ¿no? Y el de 92, campaña, Naciones Unidas declara decenio del movimiento indígena, fondo indígena, aunque fondo indígena sin fondo. Sin recursos. Sí, y
Sin embargo, en Bolivia, cuando nosotros hemos planteado 50% de regalías en tema de hidrocarburos, la ley, después la derecha de vender el solo cambió de regalías a IDH, impuesto directo a los hidrocarburos. Ahí se ha creado el Fondo Indígena, Fondiof, el 2004, cuando estaba... 2004, con la ley, cuando estaba Carlos Mesa. Esa norma ha sido promulgada por Orlando Bacatíes. Presidente del Senado. Se empieza el Fondo Indígena, pero resumiendo, lamentablemente no todos somos iguales. Como gobierno investigamos, apoyado por la Contraloría. Espero que en 2015 ya denunciamos al Ministerio Público, es nuestra obligación, ¿no? Gracias a la Contraloría, que se investigue. 2 ministros detenidos, varios dirigentes técnicos detenidos. Nunca perdonamos la corrupción, pero en 2005 cambiamos, eliminamos Fondiof y creamos Fondo de Desarrollo Indígena, FDI, espero no equivocarme. Cambiamos la forma de administración. Ese fondo creado en gobierno de derecha. Los resultados van continuando, pero no resultó. Cambiamos y ahí viene FDI. Después, ninguna observación. Hemos transparentado. Nunca perdonamos. No, la corrupción de YPPB, de varias instituciones, ¿no? Sacamos de varias, combatimos el tema de corrupción. Nunca perdonamos, ¿no? A propósito, en un cuadrito, presidente, si me permite, es un cuadrito que lo hemos compartido, por favor, si podemos mostrarlo. Ahí viene el FDI, justamente el Fondo de Desarrollo Indígena, proyectos con procesos judiciales por departamento, es lo que dice el hermano presidente Evo Morales, cuando se muestra, por ejemplo, procesos antiguos de unidades de liquidación. Hay procesos en Beni, un total de 42 procesos iniciados, en investigación 35, en Chuquisaca 6, en La Paz, en Oruro. Es decir, en todo el departamento se hacen procesos de investigación con un total de 248 de estos recursos que han sido manejados. Es decir, no es que en el gobierno del presidente Evo Morales no se ha hecho nada, sino que si se ha denunciado actos de corrupción, se han investigado y han entrado a la cárcel autoridad. Creo que se ha investigado más de 200 proyectos. Primero se desembolsaban las comunidades, también de los municipios. Algún alcalde, lamento mucho, duele no escuchar esa información, ¿no? Estaba de moda ovejas cara negra, ¿no? De raza. Un alcalde había comprado ovejas con cara negra, entregó, ha llegado la lluvia, ya no hay cara negra. ¿Los estaban pintando? Estaban pintando. Yo dije al ministro, por favor, presenta una denuncia a la fiscalía, ahí termina nuestra tarea. Nos que el ministro tiene que meter a la cárcel. Pruebas a la fiscalía, tarea de fiscalía. Más de 200 procesos. Creo que cerca de 10, 15 ya estaba con sentencia. No abandonamos, no perdonamos, ¿no? Y después, cuando cambiamos a FDI, ya no hay ninguna observación. Pero ese fondo viene de 2004-2005, los que no hemos creado nosotros. Ese es dato importantísimo, ¿no? Claro. No que la gente no crea que ha sido creado en el... Tampoco nosotros perdonamos. Ajá. Lamento mucho, ¿no? Aquí tiene que transparentarse. A ver, al Evo, todo el año del golpe investigaron tema de corrupción y relación con el narcotráfico. ¿Qué encontraron? Con la AñA estaba la DEA, los gringos me investigaron y no encontraron nada. ¿Qué van a encontrar? Corrupción. ¿Qué narcotráfico? ¿Qué hacía eso? Que sirva para las nuevas generaciones. Cada 3, 4, 5 meses, auditoría interna. ¿Es legal eso? Siempre hay algunos problemas en temas administrativos, ¿no? ¿Qué robo? No hay. Entonces eso hay que resolver, ¿no? A veces también temas administrativos por problemas de los abogados. Lamento mucho. Yo cuando me reunía, es una tarea también de reunirse con toda la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, decía, doctores,
Si hice mal, procesenme, no me perdonen. No quiero ninguna ayuda. ¿No? Y si ahí cometo error, no va a ser por mi culpa, sino por culpa de estos abogados. No soy abogado, puedo equivocarme. Nunca yo pedí favor, cuídenme, sálvenme. No, nunca, jamás. Y saben, esas autoridades. Es independencia de poderes, evidentemente. ¿No? Entonces, y ahora destapar esto cuando ya está el proceso. Que haya habido el proceso, que se investiga a todos, que no se investiguen, no tengo ningún problema. Pero este ya tiene un cariz político, al momento indígena. ¿No? Desacreditación. Ya total. ¿No? A ver, no me estoy escapando. Pero ha hecho escapar a los hijos, a la hija, ¿dónde están? Que lo diga. Y el gobierno actual haciendo escapar. ¿Cómo van a hacer escapar? Tan comentado el caso de PFB. Por favor. Dorgatén. Eso no es gratis. Han hecho escapar por plata. Y saben algunos comandantes. Tienen control total. ¿Cómo se puede escapar? A salvo que se irá por pie. Pero si está investigado, está con denuncias. Está haciendo seguimiento, pues. Y los delincuentes de cuello blanco, feliz paseándose, ya se han ido de afuera. Aquí es satanizar, criminalizar al movimiento indígena. Es eliminar al movimiento indígena, hacer el movimiento indígena. No todos somos iguales, por supuesto. Ha habido el problema, estoy demostrando. Y sabe que hemos metido en la cárcel. No Evo Morales, en la justicia, denunciar. Aquí esto ha empezado desde el gobierno, la Contraloría. De entonces, ¿qué perdón? No ha habido ningún perdón. Yo creo que esto tiene un cariz netamente político, ¿no? Habiendo, repito, esta gestión de la ANES, ¿no? La compra de gas, del tiempo de pandemia, mira, cómo ilegalmente metieron armas o material bélico, ninguna investigación, no se dice nada de un año de corrupción y mala gestión de la ANES. Del Fondo Indígena, de tiempo de Evo están manejando. No se dice nada, los 5 años de Arce, caminos. Caso ABC, caso... ABC, tanto, ¿por qué obras paralizadas? Caso una vez yo demostré acá, ¿no? Algunos funcionarios de ABC, la empresa, me han comunicado, no querían firmar nada, me informaron. Mira, se ha reunido con técnico de ABC cuando estaba Nina, de gerente de ABC. Mira, papelito, tanto tienes que pagar. No habla nada. Después rompe. Le dice yo, al ver eso, he renunciado a mi cargo, me he ido. Hay gente sana. No me somete. Total. Feliz, le sacan de uno, se va al otro. Como un dirigente campesino le va a meter a ABC. Nina, esa es una cuestión netamente técnica. Denunciamos acá cuánta plata mandaban en camiones hasta ya Caranavi, a sus papás. Uno que denunció corrupción en ABC se escapó a Estados Unidos y en Estados Unidos aparece muerto, ¿no? Banco Fácil, el gerente aparece muerto. Ni siquiera ha habido cámaras de ese momento cuando se lanzó supuestamente del segundo, tercer piso. Raras las cámaras de ese tiempo, ¿no? Toneladas de cocaína, y no hay de Viro rumbo a Europa. Y no hay ninguna cámara. Y detienen uno de limpieza. ¿Ella habrá mandado? ¿Ella habrá protegido? Por favor, ¿por qué no investigan eso? Y algunos fiscales saben exactamente qué pasó ahí. ¿Qué ministros estaban implicados en eso? Pero ahora con el Fondo Indígena dicen hay que investigar también a Evo Morales, ¿no? ¿Están? Nosotros encabezamos eso, estoy demostrando. Y cuando ha habido problemas, pues de institución creada en gobiernos neoliberales, cambiamos, 0. Que investiguen esa época también. Creo Rafael Quispe ha sido el director del Fondo Indígena de la ANES.
¿Por qué no investigan? No tengo ninguna denuncia, pero hemos puesto orden. Aquí hay un problema también, he visto en algunos sectores sociales. Como tiene poder sindical, quieren imponer. Ese es un problema para algunos dirigentes. Está bien que tenemos que tener poder sindical, poder comunal, pero pues no porque tienen poder comunal, poder sindical, vamos a imponer por encima de las normas. Sí que la norma está mal, ¿no? Esa norma hay que adecuar a las necesidades del pueblo. No toda la vida vamos a estar sometidos a la norma, pero mientras haya la norma hay que respetar, respetamos. Esa norma hay que cambiar. ¿Quién cambia la norma? Nosotros cambiamos. Los tiempos cambian. Hay nuevas generaciones, hay nuevas necesidades, hay nuevas reivindicaciones. Entonces, las normas tienen que estar en base a los intereses del pueblo, a las reivindicaciones del pueblo. Eso hicimos. Yo comento siempre, antes, para el pobre, para la gente humilde no había nada. ¿Qué créditos? ¿Qué programas sociales? Pero eso es para los empresarios. Durante el gobierno de Banzer, de Tuto Quiroga, llega un proyecto de ley, hospital de empresas. ¿Qué es hospital de empresas? Leemos ese proyecto de ley. A los empresarios, banqueros declaran en quiebra, hay que condonarlos, de paso hay que garantizar un crédito. No puede. Para salvar sus grandes deudas. Yo me hacía la bula. Hospital de empresas. O sea, los empresarios están enfermos. Claro, hospital de empresas. Y como nosotros apenas somos 4 diputados, ¿qué vamos a hacer? Protestamos, denunciamos, terminaba, igual se lo aprobaba. Repito nuevamente, empresarios se declaran en quiebra, porque se declaran en quiebra, condonan, significa que el Estado asume su responsabilidad de condonarlo todo, y después de paso crédito más nada. Para el pequeño productor no había nada. ¿Qué créditos? ¿Qué programas sociales? ¿Qué programas productivos? Lañez hizo lo mismo, ¿no? Cuando llegó al poder de facto, entregó 100 millones, creo, a los empresarios para salvar en tiempos de la pandemia. Claro, el tema es, mira, ¿qué dijo la Áñez después del golpe? Áñez pide evitar el retorno de los salvajes al poder en Bolivia. Somos salvajes, ¿no? Y otro, ¿qué dice? La REA denuncia que hordas masistas intentaron tomar el colegio médico. Son hordas masistas. La ministra de Arce: Evo es una miseria humana. Anguria de poder. Por favor, seamos sinceros, ¿qué anguria de poder? ¿Cuál era el plan? Totalmente confirmado. ¿Cuál era el plan de Lucho y compañía? 20 años en gobierno, 10 años Lucho Arce y 10 años Eduardo del Castillo. Después hablando, acusan anguria de poder. Y fracasaron. El plan era hasta cerrar la asamblea. Ahora sus edecanes, su seguridad nos están informando que eran militares y policías. Así planificaron. Cabeza de eso, Hugo Moldis. Aquí denunciamos cómo se lo robó Hugo Moldis plata frente al viceministerio de Comunicación. Ahora, desaparecido. Hablando, ¿no? Guevarista, que Cuba, cuando un ser humano que ha destrozado. Yo creo que los intelectuales para destrozar, además, a la cabeza de Hugo, otros, está Edmundo Novillo, está David Choquebanca, claro, por instrucción de Lucho Arce. No le llevaron. Ahora, ¿dónde llevarán a su presidente? Esta es obra de Hugo Molde y compañía, lo que está pasando. Que investiguen, que se investigue. Solo, como siempre pedimos, debido proceso. Como no encuentra nada de corrupción a Evo, a un policía hacen declarar para procesar. Y repito nuevamente, si no hay víctima, no hay delito. Policía. Cuando 2020... Eso también había investigado, yo no sabía, investigado, no he encontrado nada cerrado, ahora se inventa, por favor. Y de tantas cosas, nos dicen, ¿no? Salvajes, miseria humana, pero lo más grave, en ese momento hablamos de tierra, el deber.
arzobispo Gualberto aboga para la convivencia pacífica y exhorta a expulsar los demonios de la sociedad, como los avasalladores. Un cura tratándonos de demonio. ¿Quién son para ellos los avasalladores? Los compañeros, los asentamientos en Oriente Boliviano. Son quechos aymaras fundamentalmente. Somos demonios, para algunos curas. Claro, agarrado la Biblia, rezando, orando, nos trata de demonios. Entonces, ¿para qué? Cuando decían, ¿no? Anguria de poder, el 2021 prepararon el plan negro. Plan negro para, ¿no? Acabar con Evo, Andrónico, Loza y otros. Febrero del año pasado, ¿qué dijeron? No pueden dejar el gobierno de Evo. Con Evo no pueden negociar, que sea Andrónico. Y todo el año pasado intentaron dividirnos, no han podido. Solamente lo han destrozado al Andrónico Rodríguez. Hay dos cómplices, Álvaro y Fernando Mayorga, ¿no? Están documentos, declaraciones, libros inclusive escritos para eso. Tal vez no conocen los movimientos sociales y tratan de pensar, soñar, lo que piensan. Tienen derecho a pensar, pero se equivocan. Entonces, yo creo que este tema tiene lo que está pasando, atacando a la mente indígena, para como esos indígenas no sirven, son corruptos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, ¿no? Acabar al movimiento indígena, eso es. Y decir a los compañeros, mucha fuerza. Ya, están hablando ahí, la prensa vendida ahí, el movimiento indígena sigue fuerte. Lamento a algunos compañeros. Algunos están retornando. En algunos departamentos, la única que está uniéndose, los sanos arcistas del movimiento campesino arrepentidos, hasta vienen a pedir perdón acá, ¿no? Yo siempre digo, compañeros, no tienen por qué pedir perdón, disculpas de Evo, sino de sus bases. Claro. Nos equivocamos, díganle, me he equivocado, perdón. Y con los compañeros también, firmes. Está interesante. Asambleístas, algunos senadores, diputados, diputadas, arrepentidos. Los funcionarios, directores departamentales. Hemos aguantado, ¿no? Necesitaban trabajo, hemos trabajado, no hemos defendido, tampoco te hemos atacado y cumplido. Ahora estamos fuera, nosotros somos de izquierda, estamos contigo, interesante. De los 20, 25 directores departamentales que había en algunos departamentos del eje central, unos 15, 16, 18, se comunican, algunos vienen a visitarme muy firmes, yo saludo eso. No porque ya trabajaron, vamos a acusar que son malos. Algunos denunciaron la corrupción, algunos anticipadamente denunciaron, se han ido. Ahora están volviendo. No queremos ser cómplices de la corrupción, se han retirado. Pues tienen dignidad, no quieren quemar su carrera de gestión pública. Saludamos. Algunos terminaron también. Así está implicado en temas de corrupción, sí. Pero alguna gente sabe que trabajó, va a dar mayor información sobre los actos de corrupción del gobierno. Quería pequeño comentario, compañero. Gravísimo, ¿no? Este ataque al movimiento indígena es lo que tiene por objetivo, decía presidente, y está claro que el gobierno, empezando por el gobierno de Lucho, uno ahora hilvana, ¿no? Lucho se encargó de dividir las cabezas de nuestras organizaciones, logró dividir en algunos lugares para debilitar al movimiento indígena. Ahora Rodrigo Paz pretende defenestrar al movimiento indígena para que no vuelvan a participar en futuras elecciones. Es decir, es desprestigiar totalmente al movimiento indígena, que es grande en nuestro país. Ese es el plan que tienen seguramente nuestras organizaciones sociales. Tienen que unirse. Esto tiene que servir para unirnos. Y ahora sí le puedo mostrar ese videito que me he hecho de Oruro, presidente, porque creo que el 18 es el día tan importante que convoca a la unidad de nuestros hermanos, de nuestras organizaciones campesinas, hayan sido o no, se hayan hecho engañar o no. El 18 tiene que ser el día del encuentro por la unidad. Esto es lo que han hecho en Oruro. Vamos a ver si podemos mostrar, por favor. Adelante.
Bonito juego de imágenes que hace a la convocatoria para este... Falta Cayana. Sí. Al ver esa música. Yo creo que hay una conciencia muy grande, presidente, de nuestras organizaciones, sobre todo en las bases. Yo rescaté en la propaganda que nosotros hicimos una parte donde un hermano... A ver, vamos a ver la que nosotros hemos hecho, la edición completa de esta convocatoria, que en una de las partes un compañero hace una reseña histórica y lo dice con tanta convicción que es verdad, ¿no? Es verdad esto que dice el hermano, cuando dice, nuestros hermanos líderes nacen cada 100 años. Me gustó eso mucho porque dirigentes hay cada día, cada semana, cada mes, cada año, pero líderes en verdad, y ahí hay que hacer un gran reconocimiento, y mucha gente que se equivoca debería hacer este mismo reconocimiento. Líderes grandes de nuestra historia indígena nacen cada 100 años. Pero esta es la convocatoria, lo vamos a ver, la convocatoria para el día 18 de este mes, el próximo jueves. 18 de diciembre, Día de la Revolución Democrática y Cultural. Este 18 de diciembre celebramos 20 años del gran triunfo del pueblo boliviano. El Día de la Revolución Democrática y Cultural será en el Estadio Carlos Villegas del municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba. Para convocar al aniversario de la revolución, que es 18 de diciembre. Primera vez en la historia de Bolivia y América Latina, un indígena gana. Además de eso, frente a tanta humillación a la huipala, se ha decidido, ese día se va a hacer desagravio de la huipala. Y en Trópico hemos decidido, vamos a abanderar con huipala. Todo el camino se ha convocado, por lo menos todos con huipala. 18 de diciembre, Día de la Revolución Democrática y Cultural. Mama Huipala. También reivindicaremos nuestra huipala, nuestra bandera de lucha, la bandera de los pueblos. Ahora, con Evo Pueblo, firmes en la lucha. Nuestro comandante, porque es un líder. Hermanos, hermanas, los líderes nacen cada 100 años. En 1750 ha nacido Tupac Katari. En 1850 ha nacido Zárate Huilca. Y en 1956 ha nacido pues nuestro hermano Evo Morales. ¿Se dan cuenta que cada 100 años nace un líder? Los dirigentes nacen todos los días, hermanos, pero líderes no. Por eso, hermanos, desde aquí yo quiero decirles, tenemos que unirnos en función a nuestro hermano Evo Morales. Los esperamos este jueves 18 de diciembre, Día de la Victoria, Día de la Revolución Democrática y Cultural. A partir de las 9 de la mañana, en el Estadio de Entre Ríos, todos con nuestra huipala. 18 de diciembre fue el gran día. Huipalas al viento proclaman dignidad, tiempos de grandeza. 18 de diciembre fue. Bien, seguramente vamos a tener mucha gente. Nosotros estamos preparando, presidente, como medio de comunicación, mostrar el abanderamiento de la huipala, que va a ser va a ser en todo el país, pero con mayor intensidad. Esperamos desde Locotal, ¿no?, bajando toda la carretera principal hasta la frontera con Santa Cruz. Vamos a tener un abanderamiento de la huipala muy bonita. Esperemos que el país lo pueda ver y vamos a intentar hacer de esto una buena cobertura. Una iniciativa de varios dirigentes del Trópico compartido con Pacto de Unidad. Pacto de Unidad también ratificó que no solamente se recuerda el Día de la Revolución, sino el desagravio de la huipala. La huipala es un emblema milenario, tiene de Tawantinsuyo. El emblema de Tawantinsuyo está en Cusco, como se Tawantinsuyo, 4 suyos: Collasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo y Contisuyo. Esta huipala es de Collasuyo, de toda la región, sus regiones, como era la administración, ¿no?, de nuestros antepasados. Estaba recordando, creo, un domingo acá. Es impresionante revisar nuestra historia. Nuestros antepasados vivieron con 3 normas. Estas normas eran Amasuba, Amayú y Amajella. Si aplicaríamos la Amasuba, Amayú y Amajella, ¿cómo estaría Bolivia? En 14 años. No siempre se puede controlar todos. Si no hemos derrotado la corrupción,
pero hemos demostrado, hemos combatido la corrupción. No ha habido cero de corrupción, ser responsable, pero cero de tolerancia. Yo escuché a algunos comentaristas, ¿no? Uno dice, Evo, primer corrupto de Bolivia. Estoy guardando ese video un día. Primero que demuestre. Tengo derecho a defenderme, a decir la verdad. Que demuestre. Si demuestra, mi respeto, que me procese, que me meta a la cárcel. Si no demuestra, ¿a quién le corresponde ir a la cárcel? Acá no se trata de hablar por hablar. Claro. Bueno, entonces, eso recordaba la vivencia de nuestros antepasados. Ahora, con tantos jueces, fiscal, quiere más plata para que haya justicia. No hay justicia. En esta gestión, después del golpe, la imagen de la justicia boliviana llega por debajo de la policía. En mi gestión, la policía siempre estaba con menor calificación. El último institución de todas las instituciones del Estado. Ahora, justicia que esté por debajo de la policía, ¿quién lo está diciendo del pueblo? Entonces, creo reivindicar a la Vipada, reconocer que es, por eso creo que es una justa una lucha, una justa reivindicación, ¿no? De cómo defender la Vipada. Y también se ha convocado todos con sus Vipadas a la concentración del día 18, recordar el aniversario de nuestra revolución, pero también inauguración del Congreso de las 6 federaciones. Creo que tenemos muy poco tiempo. Ya pasó 30 días la gestión del presidente Rodrigo Paz. Un mes y una semana más. Algunos temas sobresalientes. Cuando los compañeros ya dicen a gritos, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Ahora, por las ganancias o por la fortuna no se paga impuesto. A los ricos, por supuesto, un impuesto más ricos. Y para el pobre sube el pan. En La Paz, 80 centavos, algún boliviano, para acá un boliviano, creo que algunos departamentos, uno con 20, uno con 30 centavos, un boliviano con 30 centavos. Sí está. Hay una diferencia. ¿De qué se diferencia el gobierno de Rodrigo Paz con Lucho? En nada. Sigue el problema del combustible, aunque él dijo, el primer día de mi gobierno no va a faltar combustible. Bueno, sin un problema de combustible. Sigue habiendo, sí. Algunos, igual que antes, algunos días también bajan, hay que reconocer. Iba a eliminar la subvencionada. O tal vez van a eliminar después de que pasen las elecciones, están calculando políticamente. Dijo que van a eliminar la renta a los expresidentes. Estoy esperando, no elimina. Su papá ya salió a reclamar, ¿no? Dijo que no, que con eso vive. Además es poquito, 21.000 bolivianos. Poquito. Es que levanta mi cuenta bancaria, que está congelada mi cuenta bancaria, para que viva de eso. Eso estaba pagando yo a un maestro, a dos maestros, uno técnico y otro profesor, no hay ítems, pagando por ese sueldo, por esa renta. En mi sindicato San Francisco, porque no hay ítems ya. Y otro está pagando a los padres de familia, aportándose, y así, varios cumplidos, no cumplidos. La única diferencia de Lucho Arce es, Lucho negociaba por debajo, con la embajada, con la DEA. Y Rodrigo Paz de frente, Carrarita de Estados Unidos, ahora creo que su canciller está en Estados Unidos. Decirle que quiere hechos y no solo palabras, quieren... Pero, ¿qué está esperando Estados Unidos? ¿Qué está esperando el Fondo Monetario Internacional? Políticas de ajuste estructural, está esperando eso. Si no hay políticas de ajuste estructural, no va a haber nada. ¿Qué significa nuevamente privatizaciones? En lo político ya está la DEA presente. Solo que instalen la base militar con uniformes extranjeros en Chimoré o en otro lugar seguramente. No que sea en otro lugar, acá va a ser. Y yo demostramos en nuestro programa el domingo pasado, no hay lucha contra el narcotráfico con la DEA. Perú, 11 bases militares, como 11 Chimorés, con 100.000 hectáreas de coca, por favor.
Año pasado me dijeron 9 bases militares en Colombia, con más de 200.000 hectáreas de coca. Colombia, con base militar, con apoyo de Estados Unidos, creo que dan cada año como 50, 60 millones de dólares, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico. En Perú solo sirven para cambiar presidentes. A un presidente del pueblo, Pedro Castillo, le sacan, meten a la cárcel. Dina, Boluarte, con tanta masacre libre, ¿no? Ahí no gobierna los peruanos, gobierna de Estados Unidos. Espero no equivocarme, estoy sintiendo, creo que el gobierno del Rodrigo Paz no tiene un programa de gobierno. Tal vez no creían, claro, nadie creían que iba a ser presidente, tal vez recién están haciendo el programa de gobierno. No hay un plan, menos un plan para salvar el déficit fiscal. Estado Nacional condenó que deuda, más deuda. Se ha aprobado más deudas, ¿no? Más deudas. Quiero repetir nuevamente, nosotros dejamos con 16.000 millones de bolivianos de deuda interna, pero es para inversión pública, teleférico. Está URIA, con deuda interna, la URIA no es deuda externa, la fábrica de fertilizantes en Bolobulo, por favor. El gobierno de Lucho Arce, hasta el 2023, 101.000 millones de bolivianos de deuda interna. Después ocultaron datos, no sabemos hasta ahora, pero de enero hasta octubre, 19.000 millones de bolivianos de deuda interna. El presidente Paz, Rodrigo Paz, dijo: independencia. El Banco Central de Bolivia es de Bolivia, no es cajero del gobierno. Ahora su cajero está pidiendo 20.000 millones de bolivianos para noviembre, diciembre, para 2 meses, deuda interna. Es sencillo decir, pues, esto, observar después, cuando llega el gobierno, igualito. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, está ahí. Algunos periodistas ya denunciaron, pero esos datos, exactamente son 19.600 millones de bolivianos de deuda interna para noviembre, diciembre, es para pagar aguinaldos, sueldos. Para eso es. No son deuda interna para inversión pública. Entonces no se diferencia nada del gobierno de Lucho Arce. La diferencia sería eliminó este tema de los impuestos. Impuestos, de las fortunas, subir el pan, como estará los compañeros afectados. Yo quería un breve comentario, falta tiempo para seguir comentando de las políticas que están implementando, ¿no? Han pedido renta de 2.000 bolivianos, no, para empezar 500 bolivianos, ni un centavo. Desde el golpe de Estado, Áñez, Arce, nuevos bonos, nuevas rentas, ¿qué programa social? Aumentó por lo menos Juancito Pinto, renta de dignidad, nada. Por favor. De paso dicen, no sirve el Estado paternalista. Claro, son derecha. Entonces, si no hay Estado emprendedor, no hay Estado paternalista, ¿quiere que las transnacionales van a dar bonos rentas? ¿Dónde están 50-50? No hay nadie 50-50. Entonces, creo que todo engaño. Bueno, veremos de acá a 100 días qué pasa, ¿no? ¿Qué ha hecho? Evidentemente entiendo, no es sencillo organizar, pero cuando hay un nuevo gobierno, nuevo presidente, el pueblo espera con paciencia. Pero en el primer mes ya movilizaciones, y no echa la culpa a Evo ni al levismo, sino ¿dónde? La gente se moviliza cuando hay necesidad, cuando hay injusticia, cuando hay desigualdad. Cuando no hay presencia del Estado, el pueblo se levanta, eso es. Entonces, los primeros meses, los primeros años, ¿qué imagen teníamos? Solamente comentar eso, compañero. No sé si algo más por mi parte. Muchas gracias. Preparar nuestra concentración y aprovechar esta oportunidad nuevamente a acompañar compañeros. Vayan eligiendo a los compañeros. ¿Sí? Pelea, unidad. Que las subnacionales deben ser nuevamente para demostrar que el instrumento político, en alianza, no alianza, sino un acuerdo político con la sigla, va a seguir siendo el movimiento político más grande de la historia. Eso es lo que nos corresponde por ahora.
Por eso deseo mucho éxito a todos movilizados, sin desconfianza, somos compañeros, recuperando compañera a compañeros. Así hicimos. Algunos compañeros muy celosos estaba diciendo, a ver, en Oriente Boliviano, especialmente Pando Beni, no tenía militantes, 2004, 2005. Los mismos evangelistas, miristas han sido nuestros candidatos, se han venido, más masistas, más evistas, hasta ahora algunos compañeros. Es como recuperar, porque la tarea de nuestro instrumento político, de los militantes, no solamente era recuperar los recursos naturales, los servicios básicos, sino también recuperar compañeros. Hay compañeros sanos, honestos, que eran de la derecha, se han venido, excelentes militantes y ex autoridades también. Esa recomendación a todos y a todos. Muchas gracias, presidente. Hasta el próximo domingo, entonces. Oyentes, amigos, muchísimas gracias.